Bueno, buenos días a todos. Espero no decepcionarlos. Estuve aquí haciendo unos apuntes y, aunque no es mi estilo, pero en esta ocasión voy a leer. Me gustaría mucho tener alguna interacción con el público, con las personas presentes. Me gusta mucho lo que vengo defendiendo como pensar en conversación, ¿no? No perder el arte de conversar, que es un arte tan latinoamericano. Nosotros en nuestro continente todavía conversamos. He leído el documento que han preparado e intentaré contribuir con algunas reflexiones que he venido desarrollando a partir de la perplejidad de que tantos esfuerzos que hemos hecho a lo largo de los años en el campo estatal y muy especialmente en el campo legislativo no han alcanzado el impacto esperado, como reconoce el documento de presentación de esta ley modelo. O sea, la propia ley en su introducción, en su presentación, habla de esta dificultad de conseguir un impacto, ¿no? También me he tomado la libertad de consultar a Néstor García, padre de la víctima de feminicidio Micaela García, que es un feminicidio que comienza con el movimiento del Ni Una Menos, ocurrido en Gualeguay, Entre Ríos, en abril de 2017. Y es también él el responsable por la sanción y entrada en vigencia en Argentina de la ley Micaela, la ley 27.499, en enero de este año. O sea, es una última versión del discurso legislativo en Argentina. Mi contribución va a ser entonces un intento de complementar el esfuerzo, y la organicé en una lista de tópicos expuestos de forma muy sintética y programática, ya que el tiempo de esta exposición es muy corto. En primer lugar, la diferencia entre el feminicidio y uno de sus tipos específicos, que es el femigenocidio, en mis categorías, en mi vocabulario. Debemos comprender finalmente que la idea del móvil de odio, o sea, el exceso énfasis que hemos colocado en lo que yo llamo el eje vertical de la agresión de género, que va del agresor a la agredida, ha empobrecido nuestra óptica. Infelizmente, ese énfasis todavía se encuentra presente en la concepción de esta ley y de todas las otras. O sea, porque al pensarlo desde la perspectiva de las mujeres, la agresión de género, hacemos un énfasis excesivo en esa relación vertical entre el agresor y la agredida y nos olvidamos del otro eje absolutamente fundamental para entender la violencia contra las mujeres, que es la relación entre los hombres. Claro, no podemos hacerlo porque en alguna medida también hemos guetificado, ¿no? Las cuestiones del feminismo, hemos guetificado nuestro foco, o sea, nos hemos apartado de la población en general. Este es un debate muy grande dentro de los feminismos contemporáneos, pero yo creo que sin involucrar a los hombres, sin pensar la masculinidad, es imposible salir de este atolladero. El error se deriva de no llegar a entender cabalmente que el patriarcado es un orden político, que se esconde por detrás de una máscara moral, sentimental y emocional, pero que no es eso, ese es su escondite, su máscara. En el fondo es un orden plenamente político. No se ve que por detrás se encuentra la estructura corporativa de la masculinidad, con sus dos elementos centrales, que son letales para la sociedad, sobre todo en el momento contemporáneo y sobre todo en nuestros países, ¿no? Los dos elementos centrales son que el valor máximo de una corporación es la lealtad corporativa. Y el segundo elemento, la segunda característica de la corporación masculina y de todas las otras corporaciones, la mafia es una corporación, la policía es una corporación, la justicia es una corporación, que van a replicar después esta estructura corporativa que es fundamentalmente, originariamente, basalmente, la estructura de la masculinidad. Esta lealtad corporativa, como dije, es el máximo valor. O sea, se pueden infringir todos los otros valores, inclusive el valor de la vida, el valor de la verdad, todos los otros, para no infligir el valor de la lealtad a la corporación.
En segundo lugar, la corporación masculina y todas las otras corporaciones son internamente jerárquicas, ¿no? Y se manejan con una fuerte ideología de prestigio. Se pierde el prestigio de la masculinidad si no se es capaz de ir galgando posiciones dentro de la jerarquía interna de la corporación masculina. No puedo explicarlo más, pero lo dejo así. Entonces, se magnifica la relación con la víctima y se olvida de esta estructura corporativa y las leyes son incapaces de tratar de esto. Lo voy a decir a continuación. Y se ignora la relación entre los hombres o lo que es llamado el mandato de masculinidad. Entonces, una ley para ser eficaz, para alcanzar una eficacia material, tiene que necesariamente alcanzar al corazón de la reproducción del mandato de masculinidad. Si no lo alcanza, no alcanzaremos una eficacia material con las leyes. Sin el desmonte de ese mandato de masculinidad que se encuentra en el presente hipertrofiado y que sufre una hipertrofia progresiva justamente porque quizás la masculinidad se enfrenta a la precarización de la vida y por lo tanto la precarización de la capacidad de los hombres de ejercer su papel viril, ¿no? Por esa precarización que es económica y sobre todo en nuestro continente, que es política, o sea, es de la fe en las instituciones, toda esa intemperie que crece en nuestro mundo, ¿no? Hace con que la masculinidad se vaya volviendo, y eso el diván psicoanalítico lo muestra. Muchas psicoanalistas hablan hoy de la dificultad inclusive sexual de los jóvenes de 20 años. O sea, es algo nuevo. Las potencias masculinas se ven malogradas por esa precariedad de la vida y se va hipertrofiando algunos aspectos de la masculinidad como son, por ejemplo, la violencia. Entonces, esa precarización en varios campos va afectando y va siendo violentogénica. Ya que no podemos hacer cambios estructurales, porque en la economía, en la sociedad, en la política, pues no hay acuerdo entre nuestros países y es necesario reconocerlo, sepamos que modificando las relaciones de género, esos cambios estructurales ocurrirán inevitablemente y hasta yo diría naturalmente. Y conseguirán reorientar la historia hacia un futuro más benigno para más gentes. Quizás es por eso que hay una reacción, que es una reacción fundamentalista dentro de las religiones, o sea, no toda la religión ha reaccionado, pero sectores fundamentalistas dentro de las religiones reaccionan, porque ven que desmontando el mandato de masculinidad y desmontando el patrón patriarcal hipertrofiado que estamos viendo, se dará necesariamente una reorientación de la historia hacia un destino mejor para las mayorías. Sin el involucramiento de los hombres no podremos cambiar la situación. Y para involucrarlos es indispensable que les hagamos llegar la noticia de su propia vulneración por el pacto corporativo del que participan. Entonces, dentro de esa jerarquía propia de la corporación masculina hay hombres más y hombres menos. Y los hombres menos son sometidos a una impresionante presión para poder permanecer como miembros de la corporación. Y eso es violentogénico. Entonces, para sintetizar, tenemos, sí, aquellos feminicidios en que el eje vertical de apropiación, subordinación, opresión, dominación, moralización, disciplinamiento de la víctima por parte del agresor es dominante. O sea, en los cuales el mensaje es a la víctima, que es lo que en general tocan las leyes, ¿no? La agresión moralizadora, ¿no?, de una víctima, el gesto de poder sobre ella. Pero también existen los feminicidios propiamente bélicos, en un continente como el nuestro, en que una guerra sin nombre se extiende, se expande sin control. México, el triángulo norte centroamericano, Colombia y hacia el sur. En todos nuestros países, a todos nuestros países y regiones está llegando
esa expansión de una guerra sin nombre, una guerra que dentro del derecho humanitario y dentro de los códigos de las Naciones Unidas no está nombrada, pero sí es una guerra y tiene las características de una guerra. Hay un control de las sociedades por corporaciones que están armadas, hay un paraestado, un paraejército, una parapolicía, una paraeconomía, una paralegalidad. Y ese ambiente paralegal, paraestatal, que controla sectores crecientes de nuestras sociedades y que es feminicida por excelencia, que se expresa en la destrucción del cuerpo de las mujeres, esa guerra no está nombrada, pero la cantidad de sus víctimas son los números de la guerra. Las formas de crueldad, las formas de organización de esa paraestatalidad tiene el formato claro de una guerra, pero con una característica que es la característica de las guerras de hoy. No tiene un comienzo y un fin, no tiene una declaración de guerra y no tiene un armisticio. O sea, estamos perdidos en ese clima bélico que se expande sin nombre, sin leyes, sin principio y sin final. Entonces, para eso es que he acuñado hace ya algunos años y sin mucho éxito de llegar muy lejos con esa idea, la idea del femigenocidio. El femigenocidio no hay interpersonalidad, no hay motivación emocional y ni siquiera de odio, ¿no? Eso es lo que nos es difícil comprender. No hay una pasión colocada en el femigenocidio. Es simplemente una forma de hacer la guerra en el cuerpo de las mujeres. Y aquí quiero llamar la atención hacia una discontinuidad en la historia de la guerra. Estas nuevas formas de la guerra introducen una discontinuidad. ¿En qué consiste? ¿No? Y ahí me baso en el maravilloso ensayo de la jueza de Costa Rica, costarricense, Elizabeth Odio, en que ella tiene un ensayo en que va a hacer una historia de la guerra y las mujeres. Y en un determinado momento se detiene y dice que ha quedado perpleja, ¿no?, en el tribunal de la ex Yugoslavia, porque ha percibido que algo nuevo se ha dado ahí. ¿Qué es algo nuevo que ella, como jueza en ese tribunal, percibe? Y yo lo resumo de la forma siguiente. Hasta un determinado momento, que es posible que sea el momento de esa guerra de la ex Yugoslavia, lo que nos sucedía a las mujeres en el contexto de la guerra era un efecto colateral, un daño colateral de la guerra. Es decir, se anexaba un territorio, desde las guerras tribales a las guerras entre estados. La anexión de un territorio era también acompañada por la anexión del territorio cuerpo de las mujeres mediante su inseminación, mediante su violación, a veces colectiva, multitudinaria por los soldados. Pero era una anexión del cuerpo de las mujeres. En las guerras nuevas, en estos nuevos tipos, nuevas formas de la guerra o guerras informales, no se da exactamente eso. Y comencé a percibirlo a partir de mi estudio de Ciudad Juárez. Lo que se da es una destrucción del cuerpo de las mujeres y eso no es lo mismo. O sea, la guerra, la destrucción de la sociedad, del tejido social, se da mediante la destrucción de su ícono mayor, de su nudo mayor, que es el cuerpo de las mujeres. Eso lo percibo en el estudio, en el peritaje que realicé para el caso de Sepulsarco en Guatemala, ¿no?, que es un caso muy paradigmático, en lo que la justicia ganó, es un caso muy excepcional también. Y tenemos presos siempre en riesgo de que se levante esa sentencia, pero la sentencia está firme. A los dos mayores responsables por la reducción a esclavitud sexual de un grupo de mujeres indígenas maya quechíes de la aldea de Sepulsarco en un cuartel de descanso, ¿no?, en la época de los años 80, en el periodo del gobierno autoritario de Guatemala. También lo percibí, pude verlo claramente en el diagnóstico que realicé para la Policía de El Salvador este año. Entonces ahí uno comienza a comprender que los diversos tipos de agrupaciones armadas que actúan paralegalmente ganan la guerra en la profanación, y eso lo han dicho también autores
para Medio Oriente, que se gana una guerra, se disuelve una sociedad, se acaba se disuelve la confianza y la estructura interna, ¿no?, que consolida los lazos sociales, profanando y destruyendo el cuerpo de sus mujeres. Esto, quiero llamar la atención, no es exactamente lo mismo que la anexión, o sea, el daño colateral a las mujeres como efecto de la guerra. No es exactamente lo mismo y por eso es que en determinado momento voy a acuñar la noción de femigenocidio, porque es la mujer en cuanto genus, o sea, de forma absolutamente indiferenciada, es algo mucho más semejante a un genocidio y creo que en algún momento deberíamos alcanzar la formulación de una convención para este tipo de ataque mancomunado y genérico al cuerpo de las mujeres como una forma de ganar la guerra. Otro tema, se constata que en la justicia, una y otra vez, la idea de que en el sentido común de la sociedad y en el sentido común de los jueces y fiscales, el crimen de género es y esto es una categoría, un crimen menor. Podría relatar muchas circunstancias en que fui testigo de la enunciación de esa idea, de que se trata de un crimen menor. Y eso es lo que afecta al cumplimiento de las leyes. El preso por un crimen de género es visto por la policía como no peligroso, curiosamente, para la sociedad, para la propiedad. Lo he oído literalmente de autoridades carcelarias. No, este preso nos ayuda acá, sirve el café, porque le pasó lo que le podría pasar a cualquiera. Lo he oído. ¿Qué le pasó? Mató a la mujer. Es un crimen menor. Ese preso no tiene peligrosidad. Eso hay que cambiarlo. Si no lo cambiamos, si no conseguimos alcanzar esa mentalidad, ninguna ley llegará a destino. ¿Dónde se origina esa idea tan peligrosa para las mujeres y cómo se combate? ¿Cómo se origina? La minoritización de la mujer que hemos acatado sin resistencia en el feminismo, en los feminismos, la clasificación de nuestros temas como temas de minoría, de interés particular y parcial, fuera del interés del sujeto universal. Ese ha sido un problema y un error estratégico del movimiento feminista o de los movimientos feministas que tiene que ser corregido. La misma idea de la transversalización es un eufemismo y un mal remedio, porque no va a la raíz del error. Muy brevemente, ¿no?, porque ya estoy terminando. En el pasaje a la modernidad, a la concepción del Estado moderno, surge el sujeto humano universal, el hombre con mayúscula, sinónimo de humanidad y sus otros. Con él emerge la idea de normalidad, el normal, el modelar y sus otros, sus anomalías. En ese proceso surgen las minorías, ¿no?, los otros del normal, del modelar. La mujer como el otro del hombre es una estructura binaria y la estructura binaria no es una estructura de dos, es una estructura de uno. La mujer es el otro del hombre, su minoría. El blanco es el otro del no blanco. El no blanco es el otro del blanco. La sexualidad es LGBTTI+, o sea, la gran variedad de sexualidades no normativas son las otras de la heteronormatividad, sus anomalías. Es la estructura binaria de la modernidad, muy distinta de la estructura dual de la vida comunal, que es jerárquica, pero es plural de verdad. En el mundo moderno no hay pluralidad verdadera y no la hemos conseguido alcanzar. Una democracia que no es pluralista es una dictadura de la mayoría. O sea, el valor del pluralismo es el más importante de todos los valores en la política y también en el destino de la especie. Porque si la especie no es plural, no está diseminada en el planeta con muchas formas de existencia, no sabremos cuál de nuestras partes, cuál de las partículas de nuestra especie tendrá una esperanza futura de sobrevivencia. Ahí aparecen las varias formas de minoritización que hemos aceptado y a las que nos hemos curvado. Y ahí aparecen también el crimen menor, un crimen de minoría, de interés minoritario.
el que no alcanza a la humanidad misma, el que no coloca en peligro los valores jurídicos universales humanos, los bienes de la humanidad. Mover eso de esa estructura cognitiva, de esa estructura de nuestra subjetividad patriarcal, es muy difícil, como estamos viendo. Hasta la doctrina garantista en el derecho, que tanto intenta vigilar la selectividad de la justicia en lo que concierne a la raza y a la clase, se engaña porque no consigue entender el género. No puedo explicarlo ahora, pero sé explicarlo. No es el punitivismo lo que reforma la idea del crimen menor. Y ahí tenemos el problema de las leyes. Pues la ley solo alcanza eficacia material cuando disuade y cuando persuade. Si no obtiene primero una eficacia discursiva, simbólica, disuasiva o performativa, y la performativa se alcanza así con algunas sentencias y también con publicidad de esas sentencias, si no alcanza esa eficacia, no tocará el problema que queremos tocar. Por otro lado, como las activistas de derechos humanos sabemos, la cárcel y su rigurosidad progresiva no es la solución, pues lo que tenemos hoy, sobre todo en América, son malas cárceles, ¿no? Cárceles que son verdaderas escuelas de violencia, escuelas de resentimiento y escuelas de violación también. Es por eso que están surgiendo en varios lugares, y he participado en algunos de esos foros, está surgiendo un feminismo anticarcelario. Entonces tenemos que pensar más y de una forma más compleja cómo hacemos con las leyes y con el movimiento de crítica a las cárceles. Otro punto. Entonces, los aspectos preventivos de una ley son los más importantes, sin duda. En esta ley están presentes. La ley Micaela precisamente coloca su mayor énfasis en la prevención, mucho más que en la punición, ¿no? Y en esa prevención es central la formación en género obligatoria y demorada para todos los operadores del derecho, jueces, fiscales y policías, ¿no? Es muy importante que ellos salgan de su posición del crimen menor y comprendan la centralidad de la violencia de género como vivero, como incubadora de todas las otras formas de violencia. O sea, es central. En ella se incuban todas las formas, todos los sujetos violentos se incuban en la violencia de género, ¿no? Sí. O sea, es necesario tratarlo exigiendo, ¿no? De los jueces, de los fiscales y de los policías, exámenes que revelen que han comprendido la centralidad de la cuestión de género. También sugiero considerar la posibilidad de separar en la justicia un fuero independiente para los crímenes de género, como el civil, el administrativo y el penal, ¿no? Que ningún operador de la justicia pueda llegar al cargo que ocupa sin demostrar cabalmente, mediante pruebas específicas, su dominio del tema. Solo eso podrá corregir el efecto de óptica del crimen menor y de la minoritización de nuestros temas e intereses. Finalmente, un demorado y detallado plan de publicidad en los medios masivos, pero no solamente, en diversos vehículos que llegan a la gente por todos los caminos, mantelitos en cadenas de fast food y bares, vasos con las escenas, fanzines e historietas. Es necesario que exista publicidad. Si hay un campo en que la publicidad es crucial, es en el campo de los derechos humanos. Necesitamos una formación en publicidad y en comunicación con especialización en temas de género. Entonces, esto es lo que quería proponerles.